Muy buenos días, nos encontramos desarrollando la guía número 7 del trabajo no presencial del presente año. Les habla José Alcides Romero Martínez a los estudiantes de grado décimo. En esta ocasión vamos a desarrollar la actividad número 4 del taller matemático. Y en esta primera parte del video pues vamos a resolver los siguientes aspectos de la actividad. En los puntos 1 al 10 se nos pide desarrollar operaciones. Ahí básicamente lo que hay que recordar es la jerarquía de las operaciones. Entonces, por tanto, pues permítame tomar un ejercicio de ejemplo. En este caso aquí tenemos esta expresión. Raíz cuadrada de 3 elevado a la 4 más 5 elevado a la 2, todo dividido sobre 2 elevado a la 3. Entonces aquí la jerarquía nos indicaría que debemos desarrollar las operaciones de adentro hacia afuera. Pero en este caso la parte como más interna sería el radical. Pero entonces al interior del radicales hay una potenciación y una suma, y la jerarquía nos dice que cuando tenemos en un mismo nivel potencias y sumas, lo primero que hemos de desarrollar son las potencias. De tal manera que el número 3 elevado a la 4 vale 81 y el número 5 elevado a la 2 vale 25. Estos dos números quedan sumando dentro del radical. Ahora bien, en el siguiente paso podríamos entonces sumar los dos números que están dentro del radical. En este caso 81 más 25 nos daría 106, número que está dentro del radical. Ahora bien, la siguiente indicación sería resolver precisamente esta raíz. En este caso la raíz de 106 es aproximadamente 10.29 y después podríamos desarrollar la división que representa la línea del fraccionario. En este caso estaríamos desarrollando 10.29 dividido 8, lo cual nos daría 1.28. Ahora bien, permítame plantear dentro de esta misma tónica de los ejercicios del 1 al 10 un segundo ejemplo. En este caso aquí tenemos una expresión encerrada todita dentro de un radical. Entonces aquí de nuevo aquí la jerarquía nos indicaría que primero simplifiquemos el numerador, y al simplificar el numerador lo primero que deberíamos hacer sería desarrollar las potencias. En este caso tendríamos 3 elevado a la 4 81 y 5 elevado a la 2 25. Ahora bien, este numerador se puede simplificar resolviendo la suma. En este caso daría 106. Ahora bien, como el radical sería como la operación externa a ese fraccionario, la idea sería desarrollar primero la expresión que contiene el fraccionario. En este caso, la división entre 106 dividido 8 da 13.25. Y ahora bien, ahora sí aplicaríamos la operación externa, que sería el radical de ese resultado, que en este caso la raíz cuadrada de 13.25 nos daría 3,64. Ahora bien, vamos con los puntos 11 al 14. Entonces en este caso se nos pide en el ejercicio de en cada caso seleccionar el triángulo cuyos lados forman un triángulo rectángulo. Entonces aquí nosotros debemos recordar varias cositas. Una, que en un triángulo rectángulo tenemos en este caso dos lados que forman un ángulo de 90 grados. Dichos lados los denominaremos catetos. Y el lado más largo lo denominaremos hipotenusa. Entonces aquí recordamos lo que debe cumplir la condición para que un triángulo sea rectángulo es que la medida del cuadrado de la hipotenusa, que sería este cuadrado azul, debe corresponder a la suma de los cuadrados de los dos catetos. De hecho, esta fórmula es el famoso teorema de Pitágoras, que es una condición de equivalencia de áreas de cuadrados. Ahora bien, entonces aquí tendríamos esta fórmula, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. La idea es la siguiente: si no se cumple esta condición, decimos que el triángulo no es rectángulo. Entonces aquí presentamos un siguiente triángulo. Un triángulo cuyo cateto A vale 3, otro cuyo cateto vale 4, que es el cateto B, y otro cuya hipotenusa vale 5. Ahora bien, aquí debemos garantizar que el cuadrado de la hipotenusa, que correspondería a este cuadrilátero de 5 al cuadrado, o sea 25, corresponde a la suma de ¿qué? Del cuadrado del primer cateto, 3 por 3, 9, y más el cuadrado del segundo cateto, que en este caso sería 4 por 4, 16, y en este caso mire que aquí tenemos la equivalencia de que 25 es igual a 9 más 16, o sea 25 igual a 25, de tal manera que este triángulo propuesto sí cumple la condición de rectángulo.
Ahora bien, en los puntos del 15 al 24, la idea es la siguiente. En la colmena, la suma de los números de cada hexágono es de 120. En este caso nos dice, escriba en cada hexágono los números o el número que hacen falta. Entonces aquí nosotros, permítame plantear aquí este pequeño ejemplo. Nótese que aquí, por ejemplo, tenemos un hexágono compuesto por B, A y menos 25. Otro hexágono compuesto por 30, 50 y B. Otro hexágono por menos 8, 50 y C. Y otro hexágono correspondiente por C, D y 90. Siendo A, B, C y D números desconocidos. Entonces, la suma de estos tres números que corresponden a los hexágonos debería darnos 120. Según esta condición del problema. Entonces aquí podemos nosotros plantear un sistema de ecuaciones. Entonces aquí la primera ecuación que podríamos plantear sería que B más A menos 25 igual a 120. Otra ecuación de tomada del mismo hexágono, 30 más 50 más B también debería darnos 120. La otra ecuación con menos 8 más 50 más el número C también debería darnos ¿cuánto? 120. Y el otro hexágono que sería C más D más 90 debería darnos 120. Entonces aquí ilustro el procedimiento de resolución de la ecuación. Entonces en este caso deberíamos arrancar por aquella ecuación en la cual solamente aparezca una incógnita. En este caso sería la ecuación 30 más 50 más B igual a 120, de tal manera que al despejar B, el 50 y el 30 que están sumando pasan al otro a restar, obtendríamos un B de 40. Ahora, como ya el valor de B es conocido, vale 40, podríamos utilizar la siguiente ecuación. B más A más menos 25 igual a 120. No conocemos ya B, no conocemos A y los demás números son constantes, hacemos el mismo procedimiento. Aquí en este caso cuando decimos más menos se convierte en menos aplicando signos. Y aquí para despejar la A, el 40 que está positivo pasa a negativo, el 25 que estaba negativo pasa a positivo y al simplificar nos daría que el número A es igual a 105. Ahora bien, otra ecuación que podríamos echar mano podría ser esta, mire. 8 más 50 más C igual a 120. Nótese que aquí hay una sola incógnita, entonces de la misma manera como hemos despejado las anteriores ecuaciones, podríamos tener el dato del número C. Y de similar modo a la ecuación vista en el paso número 2, tenemos la ecuación C más D más 90 igual a 120. Conocemos C, entonces básicamente la única incógnita que quedaría sería el número D, de tal manera que aplicando el procedimiento visto para ecuaciones aditivas podemos obtener el despeje de esa variable. Entonces, reemplazando los valores desconocidos de A, B, C y D, obtendríamos pues este hexágono solución. La idea pues es verificar que la suma de 40 más 105 más menos 25 da 120, la de 30 más 50 más 40 debería dar 120, la de menos 8 más 50 más 78 también debería dar menos 120 y la de 78 menos 48 y 90 también debería dar 120. Ahora bien, vamos a pasar a continuación a la siguiente parte del video. Muchísimas gracias.